Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 15 al 18. Va a ser el texto en el que vamos a meditar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 18, que quiero darle lectura. Dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Permite que la meditación de tu palabra pueda confrontar nuestros corazones en este día, pero también pueda darnos esperanza en nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Somos discípulos. Ese es el tema que quiero meditar con ustedes. Somos discípulos. Todos los negocios que conocemos, todas las marcas, tienen un sello en particular, hasta sus comerciales, el cual obviamente los distingue de los demás. Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, hasta las famosas papitas, ¿sí? Tienen un sello en particular, y hasta los mismos empleados son capacitados para abrazar la visión y la misión de la empresa. Cuando nosotros hablamos de ser discípulo del Señor, también hemos de hablar sobre aquellas características de que deben de estar presentes en la vida de todo discípulo. Cuando leemos el pasaje encontramos que el apóstol exhorta a los cristianos a ser verdaderos discípulos, tomando como punto de partida los siguientes aspectos que él menciona ahí en el versículo 16. Por eso hemos dicho, somos discípulos y debemos estar, en primer lugar, dice el versículo 16, estad siempre gozosos. O sea, la primera característica de un discípulo es estar siempre gozosos. La frase se lee en el griego como pantote, así se lee esa frase, gozosos, pantote, y significa todo el tiempo. Esto indica que aquello que vamos a hacer debe ser continuo y sin excepciones. La pregunta entonces es, ¿qué acciones debemos llevar a cabo todo el tiempo? Dice el texto, estar siempre gozosos. La respuesta está ahí. En el griego esta palabra se desprende de la raíz que es chairo. Cuando yo leí esta frase dije, esta palabrita me suena un poco así, porque realmente gozoso viene de esa raíz griega, chairo, ¿sí? ¿Y qué significa la palabra chairo? Significa alguien que está alegre, feliz y que está bien todo el tiempo. Eso es un chairo, ¿sí? Eso es lo que significa en el griego. Entonces, la exhortación que el apóstol nos hace el día de hoy es a estar gozosos, a ser chairos, ¿verdad? Prácticamente, a estar gozosos todo el tiempo. Y nótese bien que no estoy promocionando a nadie, ¿sí? Simplemente el texto, esa es la raíz griega. Y saben, el apóstol Pablo abordó este mismo concepto, esa misma palabra, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 18, que leemos así. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice el apóstol Pablo, y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, ahí está la exhortación, asimismo
gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol aborda este tema del gozo todo el tiempo. Y luego ahí en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo vuelve a decir: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Noten esa palabra, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice el apóstol. En el capítulo 4, otra vez, de esta misma carta, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces la característica de un discípulo es estar gozosos todo el tiempo. El gozo, hermanos, es el segundo de la lista de los aspectos o del fruto del Espíritu. El gozo, ahí en Gálatas 5:22. Y el propio apóstol nos lo recuerda en esta carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, al referirse al gozo del Espíritu Santo. Entonces, la palabra siempre, porque aquí hemos visto, estad gozosos, dice, siempre, todo el tiempo. Ahora, la palabra siempre quiere decir en toda clase de circunstancias, en cualquier momento. En otras palabras, inmune a los múltiples vaivenes de la vida, puesto que es una cualidad permanente en nosotros estar gozosos todo el tiempo. Y yo pregunto, ¿qué tan fácil es estar gozosos todo el tiempo? Podemos reír ahorita, podemos estar alegres, felices, y mañana no sabemos. Pero ¿sabe? El texto dice que vamos a estar gozosos ¿cuándo? Solo cuando las cosas están bien, solo cuando en el trabajo está de maravillas. Dice el texto todo el tiempo. Ahora, note usted, cuando alguien está enfermo, está enferma, y tú le dices, tienes que estar gozoso todo el tiempo, la persona que tal vez no comprenda en su totalidad las Escrituras, tal vez se enoje conmigo, porque me va a decir, bueno, tú no sientes lo que yo estoy sintiendo, ¿cómo puedes decirme que yo pueda estar gozoso todo el tiempo? Pero note lo que la Escritura nos recuerda hoy. Primero, que somos discípulos y que debemos estar siempre gozosos. Sin embargo, esto es un resultado, amados hermanos, de comprender la palabra de Dios. Ese es el resultado de comprender la palabra de Dios. Es cuando ahora tú puedes estar gozoso. Yo te voy a leer un texto en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Note lo que dice. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Luego viene esto que para mí está confirmando lo que hoy estamos diciendo. No os entristezcáis. Fíjese lo que dice. No os entristezcáis. ¿Qué significa? Que debemos estar gozosos todo el tiempo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahí está la respuesta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y todo el pueblo, dice, se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Y viene ahora entonces la palabra que estoy mencionando ahorita. ¿Es posible estar gozosos todo el tiempo? Sí. ¿Cuándo se da esto? Cuando entendemos las Escrituras. Fíjese lo que dice Nehemías 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esa es la respuesta, ese es el punto clave. Entender las Escrituras trae como resultado gozo todo el tiempo. Cuando no comprendemos las Escrituras, amados hermanos,
sí, va a ser difícil, me vas a reclamar y me vas a decir, es que cómo es posible que puedas hablar de gozo cuando yo estoy sufriendo. Pero cuando entiendes las Escrituras dice, sí, tienes razón, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa es la respuesta, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Somos discípulos y el día de hoy somos llamados a estar gozosos todo el tiempo, sin importar las circunstancias por las que nos toca vivir. Como decía en una ocasión, ahora que estuvimos en Chiapas, que me invitaron a predicar, entonces les decía yo a los hermanos, a veces nosotros pues se nos hace fácil agradecerle al Señor todo el tiempo, y ese es el punto que vamos a ver más adelante. Pero estar gozosos todo el tiempo es difícil, porque hay cosas que nos duelen, hay circunstancias que nos lastiman y resulta bien difícil estar, como dice el apóstol Pablo, regocijarse siempre. Por eso el texto de Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Esto entonces viene ligado del segundo punto. Somos discípulos y debemos estar en oración todo el tiempo. En primer lugar dijimos, gozosos todo el tiempo. En segundo lugar, orando todo el tiempo. Dice el versículo 17, orando sin cesar, continuamente. Entonces el apóstol nos exhorta el día de hoy, algo que él mismo está haciendo, a estar orando todo el tiempo. Ahí en el versículo 3, en el capítulo 1, dice así, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Orando en todo tiempo. El apóstol obviamente no quiere decir que debemos estar día y noche diciendo oraciones, no se refiere en ese sentido, sino que debemos estar siempre en una actitud, fíjense, actitud orante, depender del Señor todo el tiempo, todo, depender de Él. Y para ilustrar esto, podríamos decir un ejemplo de un comentarista que estaba hablando respecto a cómo nosotros debemos mantener una actitud constante de oración. Y él decía, por ejemplo, de una madre que tiene un hijo en un país muy lejano y frío, y esta madre le está haciendo un abrigo. Cada puntada es como un acto de amor hacia su hijo ausente. Y él dice, del mismo modo, si nuestra intención en todo lo que hacemos está dirigida a la gloria de Dios, como lo dice el apóstol ahí en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, toda nuestra vida será una constante oración. ¿Sí? Toda nuestra vida será una actitud orante. Por lo tanto, somos llamados como discípulos del Señor, no solamente a estar gozosos todo el tiempo, sino también a mantener una vida de oración todo el tiempo, todo el tiempo. Y vuelvo aquí otra vez a repetir. Tal vez puede resultar fácil orar cuando yo tengo una necesidad. Decía un hermano que conocimos hace algunos años, que se le vino un problema en su vida y él literalmente decía, yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar, 4 de la mañana yo estaba arrodillado orando al Señor. El Señor contestó mi oración, el Señor
respondió a mis plegarias. Ahora pregúnteme si me levanto a las 3 de la mañana. ¿Verdad? Creo que eso es una naturaleza humana, que cuando hay necesidad buscamos al Señor, le clamamos, le pedimos, nos arrodillamos, pero cuando parece que las cosas se vuelven otra vez a acomodar, ¿verdad? Y todo va bien, nos olvidamos, preferimos estar en otro lado, preferimos buscar otras cosas antes, como dice la Escritura, que buscar del Señor. Por eso el texto dice: orad todo el tiempo, sin cesar. Y es algo que Pablo mismo está haciendo, pero no lo aprendió así de una revelación, no. Él lo aprendió del mismo Cristo, que lo encontró en el camino, aprendió de Él, hablando con los discípulos que estuvieron cerca de Jesús, y de cómo ellos contaban y decían: no, el maestro se retiraba a orar. Se iba en las mañanas, en las tardes, en las noches, oraba a su Padre, y nosotros hacemos lo mismo. Y entonces el apóstol Pablo también repite lo mismo y ahora lo enseña a la iglesia y dice: también nosotros debemos estar orando todo el tiempo. Orad sin cesar. Y yo pregunto, ¿por qué cree usted que debe orar sin cesar todo el tiempo? Porque sabe, es una forma, en primer lugar, de mantener esa relación íntima con nuestro Padre. Cuando tú hablas con alguien todo el tiempo, sucede algo maravilloso. Como que aprendes hasta los mismos modos de la otra persona, a cómo habla, hasta la tonada y el acento. Lo digo porque, fíjese, ya llevamos más o menos como 10 años aquí en la frontera, y ahora que estuvimos allá en Chiapas, nos encontramos con algunos pastores y todos nos dijeron: pues ustedes creo que ya son norteños, porque hasta su forma de hablar es diferente. ¿Sí? O sea, sí, fíjese, ¿por qué? Porque cuando tú convives con las personas todo el tiempo, sin darte cuenta estás como acostumbrándote a hablar como ellos, al acento que ellos tienen. Entonces, si yo estoy haciendo ese ejemplo, estás orando constantemente con el Señor y estás en comunicación constante con Él, vas a aprender eso mismo de Él, y entonces va a pasar como le pasó a Pedro, cuando aquella mujer le dijo: bueno, tú eres uno de ellos porque hasta tu forma de hablar es como ellos. Fíjese, ese es el resultado de estar en constante oración, de estar platicando con el Señor. Entonces, por eso el apóstol en Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez la palabra, orando en todo tiempo. Aquí el apóstol no está diciendo solamente en algunas circunstancias, en algunos espacios, no, dice en todo tiempo. Bien, dos cosas hemos visto hasta este momento. Somos discípulos y debemos estar gozosos todo el tiempo. Somos discípulos y debemos estar orando todo el tiempo. Y por último, somos discípulos y debemos estar agradecidos todo el tiempo. Otra vez, la misma frase, todo el tiempo o siempre. El versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en algunas cosas. Cuando me regalan algo, dice en todo. O sea, una vez más el verbo de donde procede el vocablo Eucaristía, que significa acción de gracias, vuelve a salir otra vez aquí, que debemos de dar gracias en todo tiempo. Somos llamados a dar gracias en cualquier momento, amados hermanos, en cualquier circunstancia. Agradecerle al Señor, porque si algo no tan bueno nos sucede, recuerde que el Señor tiene un propósito, tiene un plan,
en nuestras vidas. ¿Y qué debemos nosotros hacer? Agradecerle. Porque mi vida, porque tu vida está en las manos del Señor. Porque Él nos está dirigiendo. Porque Él nos está guiando. Porque Él nos lleva de las manos y nos está dirigiendo en el camino. Solamente podemos decir, Señor, gracias. Porque, fíjese, ¿acaso tú le pagas a Dios para que te cuide? ¿Acaso le pagas una renta mensual para que te dé un techo? ¿Te dé el alimento? ¿Te dé un trabajo? ¿Haga salir su sol? ¿Acaso le pagamos al Señor todo eso? Y yo pregunto, entonces, ¿qué tan portaditos hemos estado nosotros como para exigirle al Señor y decir, me tienes que bendecir porque yo estoy cumpliendo? Y cuando nosotros hacemos un examen, resulta que somos hallados faltos delante de Dios. Y aún así, ¿qué dice Él? Aún así nos recibe, nos abraza. Entonces, en respuesta a eso, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Dice ahí el apóstol Pablo, a dar gracias. A dar gracias al Señor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo agradecer al Señor. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros hasta este día. Y solamente podemos decir gracias. Hemos visto que somos discípulos y somos llamados a vivir en el gozo del Señor todo el tiempo, a mantener una vida de oración todo el tiempo y a estar agradecidos con Él todo el tiempo, sin importar las circunstancias. Mantener una vida y una actitud constante de gozo, de oración y de gratitud. 3 cosas. ¿Cómo hacemos esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo haces? ¿O cómo deberías hacerlo? ¿Sabe? Esto es posible a través del Evangelio. Esto es posible a través de este Evangelio que el apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la pregunta, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le hacemos para estar gozosos todo el tiempo? Para estar orando todo el tiempo, para ser agradecidos todo el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? A través del poder del Evangelio en nuestras vidas. A través del Evangelio. Somos discípulos, hermanos. Vivamos en el poder del Evangelio. En ese Evangelio que transforma, que cambia y que nos hace diferentes. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.